máximos y mínimos absolutos. Perfecto. En la clase anterior vimos los máximos y mínimos relativos o extremos relativos y también terminamos la clase viendo los extremos absolutos. ¿Ya? Un poquito más para reforzar lo que vimos de los extremos absolutos de una función creciente en un intervalo. Les traigo unas gráficas, no se puede ver mucho. Déjenme ampliarla aquí porque la presentación si la hago más grandecita. Ok. Podemos aquí observar unos casos en intervalos cerrados, en los cuales nosotros, por ejemplo, en la gráfica A, tenemos un máximo absoluto y un mínimo absoluto, ¿ya? Aquí tenemos el caso. ¿Qué tenemos aquí, chicos? ¿Qué caso tenemos aquí en la figurita B? Son como ejemplos. Un máximo absoluto. Tenemos un máximo y un mínimo absoluto. Y en este caso, este máximo absoluto está ubicado en un punto extremo. Aquí este máximo absoluto está ubicado ¿en qué parte? En un máximo medio relativo. Muy bien, chicos. Acá en la figurita C tenemos un ejemplo de un mínimo absoluto que está ubicado en un mínimo, relativo. Aquí sí tú estás. Podemos observar que el punto más bajo en este intervalo es este mínimo relativo que a su vez se convierte en un mínimo absoluto. Y acá en la figurita D, ¿qué pueden observar mis queridos estudiantes? ¿Qué observan, jóvenes? Que el mínimo se encuentra en el extremo y el máximo está en la función. Sí, perfecto. Y el máximo relativo, que es un máximo absoluto. Perfecto. Son las mismas gráficas, solamente que aquí se explica el máximo y el mínimo de forma diferencial. Nosotros en economía podríamos utilizar, nos interesaría saber los puntos máximos en una función de utilidad, la utilidad máxima de una empresa, en el ingreso máximo que se pudiese tener para saber los rendimientos máximos de un trabajador, ¿no es cierto? Y también nos interesaría buscar los mínimos en el caso de, por ejemplo, que nosotros necesitáramos encontrar la minimización del costo total, la minimización del costo promedio. Entonces, esto es muy importante saber en qué puntos se está produciendo al mínimo o en qué puntos se puede obtener mayores ganancias, ¿no es cierto? Para tomar decisiones a nivel de empresas o de individuos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Yo les mandé en su taller unos ejercicios para que apliquen esto. ¿Cómo les fue? Si se dan cuenta, no es complicado, ¿no es cierto? Ya poniéndolo en un contexto, entendiéndolo a los ejercicios. ¿Qué me dicen ustedes? Solo de analizar bien, profe. ¿Mande? Solo de analizar bien para tener coherencia en la respuesta. Perfecto. Lo más importante de todo es el análisis que se pudiese hacer, chicos. Muy bien. Vamos a ver un ejercicio adicional. Encuentra el máximo absoluto y mínimo absoluto de la función 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x menos 7 en el intervalo x menor o igual a 0 y menor o igual a 3. Vamos a irlo haciendo. Vamos primero a derivar esta función. ¿Cómo me queda? 2 por 3, 6x, 3, el exponente es 3 menos 1, 2. 6x al cuadrado más 6x menos 12. ¿Ok? Entonces aquí factoricemos un poquito, sacamos el factor común 6, me queda x cuadrado más x menos 2. Luego, esto es, podemos factorizar aplicando la fórmula x cuadrado más bx más c. Y me quedaría aquí x más, y acá x menos, y tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados o restados me den 1 positivo. ¿Ya? Entonces sería el 2 y el 1. Entonces mis números críticos serían cuando x es igual a menos 2,
¿Por qué? Porque tengo que igualar la primera derivada en estos puntos a ceros. Entonces, si yo igualo x más 2, que es igual a 0, me queda x igual a menos 2. Este es mi primer número crítico. Luego, el siguiente término es x menos 1, lo igualo a 0. X me quedaría igual a 1. Entonces, los números críticos serían x menos 2 y x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí podemos hacer una grafiquita. Vamos a ubicar los puntos críticos en el intervalo cerrado. El intervalo cerrado va de menos 3 a 0. Y los puntos críticos de este intervalo cerrado son menos 2. El número crítico. ¿Sí va dentro de este intervalo? No, solo va uno, por. Menos 2, ¿va? Sí, va, menos 2. Sí, profe. Ah, sí, porque es menos 3. O Adrián, es por el signo. ¿Y Sí, 1 es menor. No, ese no. No, no va. Entonces, vamos a evaluar esto, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar un poquito cómo están los signos. Espérenme un ratito porque hay un Patrick que está en espera. Ya, entonces, vamos a evaluar. Vamos a evaluar los signos. Vamos a hacer aquí una tablita. Ustedes ya conocen, vamos a ver los intervalos. X es menor a menos 2, es un intervalo. Yo por cuestiones de espacio no le voy a poner los títulos a la columna, pero ustedes pudieran hacerlo. X es menor a menos 2 y mayor o igual a menos 3, el primer intervalo, y el otro intervalo es que X es menor o igual a 0 y mayor a menos 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a evaluar. Podemos tomar unos puntos. Voy a tomar en este intervalo el punto 2, menos 2.5, y en este punto voy a tomar, en este intervalo voy a tomar el punto menos 1. Menos 1. Entonces, ustedes lo hacen con mayor formalidad, como se les explicó. Porque estoy viendo que en sus deberes, estaba revisando sus talleres, y no ponían la formalidad del asunto, se saltaban los procedimientos. Y sí es importante que hagan eso, porque eso es lo que se les califica, chicos, ¿ya? No se olviden, porfa. De paso que ustedes lo van perfeccionando el procedimiento y lo van entendiendo de cómo surge. Hasta algún momento tal vez ya pudiesen omitir todo este proceso. Vamos a ver el signo. Cuando tengo menos 5, ¿cuánto me sale el signo? En la primera derivada. Menos 2.5, al reemplazar aquí, ¿cuánto queda? Positivo. ¿Cuánto sale el resultado, tal vez? ¿Alguien lo tiene? 10,5. 10.5, perfecto. Positivo. Y queda el signo positivo, y acá el signo queda negativo. Por tanto, en este intervalo la función va a ser creciente, y en este intervalo la función va a ser decreciente. Entonces, si tenemos por un lado que por la izquierda crece y por la derecha decrece, ¿qué tenemos? Estamos ante una situación de ¿qué es esto? De un máximo. Este vendría a ser un Mínimo o máximo. Máximo relativo. relativo. ¿Ya? Y el punto de acá, ¿qué vendría a ser? Podríamos reemplazar para que ustedes también lo vieran como nosotros lo hicimos anteriormente. Este sería un máximo relativo, pero ¿qué se dijo? Que reemplacemos, encontremos los valores de f para los cuales y determinemos en los puntos críticos y en los valores extremos el valor que toma f, y con base al resultado que se obtiene nosotros podemos determinar si es un máximo o mínimo. Entonces vamos a evaluar la función, no en la primera derivada, en el punto menos 3, que es un extremo, en el punto 0, que es otro extremo, y en el punto menos 2, que es el único punto crítico que tenemos. Entonces, cuando es menos 3,
¿cuánto equivale la función? A 2. Cuando es de 0, ¿cuánto equivale la función? Menos 7. Y cuando es de menos 2, ¿a cuánto equivale la función? 13. Tienen que reemplazarle aquí en esta función de aquí. Y tienen que salir esos valores. ¿Sí les salen, chicos? Por favor, ustedes verifíquenlo. Entonces aquí veo. ¿Cuál es el valor Sí, mayor? profe, sí sale. ¿Cuál es el valor mayor que yo tengo? Menos 2. Por tanto, el menos 2 es su máximo. Aquí nosotros observamos que es un máximo relativo, pero como es el valor mayor que toma, es su máximo absoluto. Entonces, este es el caso que un máximo relativo es un máximo absoluto. Y entre 2 y menos 7, entre estos dos resultados evaluados en los extremos, ¿cuál es el menor? Menos 7. El menos 3, F menos 3. Ah, perdón, menos 7. El resultado es el que nos dé el menor resultado es el mínimo Relativo. absoluto. Absoluto. Por tanto, este 0 viene a ser un mínimo Relativo. absoluto. Claro que es un mínimo relativo, pero con este criterio nosotros podemos observar que es un mínimo absoluto, chicos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos, chicos, con lo siguiente. Esta sería la grafiquita que nosotros tenemos. La pudieran hacer ustedes, chicos, meter esta función en GeoGebra y vamos a encontrar en este intervalo de 0 y menos 3, incluidos los extremos, vamos a encontrar esta grafiquita, ¿ya? Donde podemos observar que en el punto menos 2, donde el valor que toma la función es 13, es su máximo absoluto. Y el mínimo absoluto es el punto 0, donde la función toma el valor de menos 7. Este es un mínimo absoluto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí es otro punto, menos 3 y 2. Este, si se dan cuenta, no es un mínimo absoluto. Pero este de aquí sí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, listo. ¿Ya le hicieron a la grafiquita en GeoGebra? Y aquí también podemos observar lo que vamos a ver. Podemos ver la gráfica que presenta concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, chicos, no se olviden poner en cada punto donde es el máximo absoluto la coordenada, es decir, el punto X y el valor que tome esa función, no primera derivada, nada. En ese punto, chicos. ¿Tienen alguna duda? Es lo que hicimos ya la clase anterior. Ahora vamos a ver un ejercicio cuando tenemos que el intervalo no está acotado. Vamos a encontrar el máximo absoluto y el mínimo absoluto en caso que los hubiera de la función x cuadrado más 16x en el intervalo donde x es mayor a 0. ¿Está acotado aquí este intervalo como en el anterior que se les mostró? ¿Sí o no? No, profe. No, no es cierto. Entonces, aquí primero podemos nosotros destacar que esta función va a ser continua en el intervalo x mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que x sea mayor a 0, esta función va a estar continua. ¿No es cierto, chicos? Viéndola esta función que está aquí. ¿No es cierto? El dominio positivo. Si siempre que x sea mayor a 0, siempre que x sea mayor a 0, va a ser continua. Y si es mayor a 0, también vamos a tener que el dominio va a ser positivo. Muy bien. Aquí la única discontinuidad podría darse en el punto donde x es igual a 0, ¿no es cierto? Pero como no está definida para x igual a 0, entonces siempre va a ser continua para este intervalo. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos estudiantes? Sí, listo. Sí, profe. Ya, entonces vamos a sacar primero la primera derivadita.
Ustedes ya vieron las personas que no tienen participación. Si quisiera alguien de las que les falta, si no ya, esta sería la última clase, ya automáticamente ya se quedarían con 0 de participación de los que les falta. Les pediría de favor que en esta clase participen por su iniciativa. Lamentablemente estoy con el internet un poco saturado para revisar. Entonces les pido por favor que ustedes de la manera voluntaria, porque esta información ya la dispone, que lo hagan. O si no, casi contrario, ya se quedaría. Ya, o si alguien quisiera recuperar, ya tiene su nota, pudiera hacerlo. Claro, siempre se hace un promedio con la nota que ya tiene. ¿Ya? Entonces, la primera derivada es igual a 2x menos 16x elevado al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esto se lo puede factorizar un poquito con la finalidad de determinar los puntos, los números críticos, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 2. Bueno, vamos haciéndolo por paso. Sacamos el mínimo, me queda x cuadrado, que esto es igual a 2x al cubo menos 16. ¿Ya? Sacamos acá el factor común que es 2 y me queda x al cubo menos 8. Dividido para x al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí voy a igualar, este punto de acá no lo tomaría porque es igual a 0 y en ese punto donde se produce una discontinuidad y aparte no está definida la función en eso. Entonces el único término que me interesaría ver su resultado es este de acá. Entonces si yo igualo x al cubo menos 8 lo igual a 0, x al cubo va a ser igual a 8. Por lo tanto, si saco la raíz cúbica, ¿cuánto me va a dar? X va a ser igual a 2. 2. Entonces, el único punto crítico que voy a tener, el número crítico es X, que es igual a 2. 2. Y acá está el infinito negativo y acá está el infinito positivo, ¿ya? Entonces aquí tengo que analizar qué es lo que pasa a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Entonces el intervalo va a ser X menor a 2 y X mayor a 2. C, voy a tomar aquí el valor 1. El intervalo menor a 2 sería, por ejemplo, sí está bien, sería 1, que es menor a 2. Y el intervalo mayor a 2 podría ser un 3 de valor C. Entonces, ¿cuál sería el signo para este intervalo X menor a 2? Negativo. X menor a 2 sería, para el puntito 1 que estaría acá, sería negativo. Entonces significa que la primera derivada de C, ¿se acuerdan esas conclusiones que hicimos? Es menor a 0, ¿ya? Entonces, si el signo es negativo me indica que la primera derivada evaluada en el punto C, que en este caso el punto C es 1, va a ser menor a 0. Por lo tanto, la función va a decrecer. El signo en el punto 3 me da una derivada que va a tener una pendiente mayor a 0 o menor a 0. Mayor a 0. Mayor. A 0, por tanto tenemos el signo positivo y significa que va a crecer la función. Perfecto. Entonces, ¿cómo se va a comportar la función? Va a tener concavidad hacia arriba. Pero antes de hablar de concavidad, primero veamos si el máximo mínimo, ¿qué es ese punto 2? Un máximo y un mínimo. ¿Qué iría aquí? Es un A la izquierda. Mínimo. Es un mínimo. Un mínimo. Mínimo. A ver, si acá está perdónenme, acá está el 0, yo me desubiqué. Entonces, el 1 que estaría por aquí, el 1 sería que decrece y el 2 sería que a la derecha está creciendo. Entonces, este 2
siendo el único punto que hay, entonces evaluamos ese único punto que hay, va a ser un Mínimo. mínimo absoluto. Absoluto. Definitivamente, es el único punto, entonces no tiene con quién más compararse. Entonces va a ser un mínimo absoluto, jóvenes, ¿ya? ¿Tienen alguna dudita? Ustedes pudiesen hacer la grafiquita y van a poder observar cómo se comporta esta, ¿ya? Vamos a ver ahora, vamos a ver el criterio de la segunda derivada para los extremos absolutos, ¿ya? Ya es un poquito ir viendo, ya nos aproximamos cada vez más al criterio de la concavidad. Ya lo pongo aquí en su parte pertinente, aunque se lo viene a veces un poquito más adelante, porque... Esperen un ratito. Anotar. Ya. Lo pongo aquí con la finalidad ya irnos introduciendo un poquito a los conceptos de concavidad. Esto también nos ayuda un poco. Vamos a ver el criterio de la segunda derivada para extremos absolutos. ¿Qué es lo que nos dice este criterio? Supongamos que tenemos una función continua en el intervalo y, tal cual como lo tuvimos en la anterior, donde x es igual a c y es el único número crítico. Y que f de c, es decir, la derivada evaluada en ese único punto crítico es igual a 0, tenemos que, si la segunda derivada en ese punto crítico, en ese valor, es mayor a 0, tenemos un mínimo absoluto en ese intervalo. Y si ocurre que esa derivada evaluada en ese número crítico es menor a 0, la segunda derivada, nos estamos hablando de un máximo absoluto. Es decir, con el criterio de la segunda derivada, evaluando el valor crítico, nosotros podríamos determinar también si es un mínimo o un máximo absoluto. Vamos a ir viendo una aplicación, ¿ya? Y estas aplicaciones que nosotros hemos visto a lo largo buscando máximos y mínimos se llaman optimización y nosotros estos conceptos ya los introducimos desde la unidad 2 que empezamos a ver la utilidad máxima. Vamos a ver, ¿qué nos dice esta aplicación? Vamos a hacer. Tenemos un fabricante estima que cuando se producen Q unidades de cierto artículo cada mes, el costo total es igual a 0.4 Q elevado al cuadrado más 3Q más 40 miles de dólares. Y las Q unidades se pueden vender a un precio de 22.2 menos 1.2 Q dólares por unidad. Determina el nivel de producción que proporciona la máxima utilidad. ¿Cuál es la máxima utilidad? Ok, entonces las claves, y al final les dejo lo que viene en sus textos, que ustedes debieron también revisar un poquito, lo que indica es, o lo que ustedes les han indicado mientras estudiaban su bachillerato, ¿qué es lo que se debe hacer primero con un ejercicio? Analizarlo, ¿no es cierto? Leerlo, comprenderlo, revisarlo y sacar datos, ¿no es cierto? En el caso de esto también, lo que tenemos que hacer primero es leer, entender qué nos están pidiendo, saber qué funciones nos están dando, qué información contamos, ¿ya? A nosotros aquí nos están dando una función del costo y una función del precio, ¿ok? Entonces nos dice, nosotros buscamos el nivel de producción que proporciona la máxima utilidad. Entonces nosotros necesitaríamos obtener un punto que me permita, que me refleje, que sea el mayor punto. Es decir, en términos de cálculo estoy buscando encontrar, ¿qué? El máximo absoluto, ¿no es cierto? En este caso, el nivel de producción que sea un máximo absoluto. Pero no me están dando la utilidad de forma explícita, sino me están dando información para que yo la calcule. Y la utilidad se la calcula igualando, esperen un ratito, voy a abrir la utilidad se la calcula, esperen un momentito, está un poquito lenta mi compu. La utilidad se la calcula, una empresa como tiene la utilidad, se le resta los ingresos, los costos. Entonces, los ingresos que obtienen menos los costos que le genera esa producción, nos da como resultado la utilidad. Ya, pero también no nos está dando directamente los ingresos. ¿Quién me quiere decir qué información nos está dando y cómo puedo calcular los ingresos totales? De preferencia las personas que no han participado, pero si no hay, porfa chicos, alguien de las personas que guste participar.
profe. Economista, Dime. para obtener, primero necesitamos obtener la función ingreso, que sería el precio por X. En este caso tú no tienes X. ¿Qué tienes aquí? Es Q. Ya. Exacto, perdón, Q. Ya, perfecto. Entonces, ¿y cómo harías? ¿Qué tendrías que multiplicar? Entonces, multiplicamos la función P que nos da por Q. Muy bien, Vivi. Perfecto. Vamos a irlo haciendo. Espérenme un ratito para ver si ya se me cargó el Blackboard. Ya, vamos. Indícame. Entonces, la utilidad es igual al ingreso Menos los costos. que están en función. Perfecto. Entonces, vámonos un poquito más a casito. Aquí determinemos los ingresos. Arriba deberíamos sacar, como poner datos e ir sacando, por favor. Yo les pido a ustedes que lo hagan, saquen arriba datos y pongan ingreso, costo, la información que les da el ejercicio, ¿ya? Lo que les había hablado hace un momentito, por favor. Entonces, el ingreso va a ser igual a, ¿qué me dijiste, Vivi? A precio por Q. Ya. A P por Q. Luego, ¿qué tendría que hacer? Agregamos la cantidad, el valor que vale P y lo multiplicamos por Q. De hecho, tienen ustedes P de Q, así lo tienen, por Q. Exacto. ¿Cuál sería? Economista no le alcancé a copiar la función. ¿Cómo no han copiado la función si tienen que entregarme ya los... Sí. No se preocupen. 0.4 Q al cuadrado más 3Q más 40. No, pero esa es la función. No, la cantidad es 22,2 menos 12Q. Menos 1.2. 1.2 es. Por eso, 22,2 menos 12Q. No, 1.2. 1.2. Q. Ahí está bien. Ya, ¿cuánto me queda ahí, Vivi? ¿Vivi? Sí, economista. Entonces ahí nos quedaría 22.2 Q menos 1.2 Q al cuadrado. Perfecto, entonces vamos aquí. Entonces el ingreso que tenemos que es, ordenémoslo, menos 1.2 Q al cuadrado más 22 Q Q. menos la función de costo, la pongo aquícito para que la puedas observar. Me la dice Ya, economista, gracias. es 0.4 Q al cuadrado más 3Q más 40, miles de dólares. Entonces queda menos, ya ha cambiado el signo, por favor. Queda menos 0.4 Q al cuadrado ¿Ya? menos 3Q Ya. menos 40. Perfecto. Perfecto. Entonces aquí, ¿cuánto me queda la utilidad? Simplifiquemos términos. Me quedaría... Yo te voy a ayudar aquí. Menos 1.6 Q al cuadrado más 19.2 Q y menos 40. Simplemente hemos simplificado. Esto está en miles de dólares. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Vivi, para encontrar la máxima utilidad? El nivel de producción que a mí me da la máxima utilidad. Debemos igualar la función utilidad a 0 y empezar a despejar Q. ¿La utilidad la igualamos a 0? No, derivamos, economista. Ya, entonces la utilidad marginal, ¿ya? Exacto, ya. La utilidad marginal, que es la primera derivada. Entonces, a la utilidad marginal, U' Q, debemos igualarla a 0, ¿ya? Pero todavía no tengo la utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal va a ser igual. Esta es la condición para maximizar, ¿ya? De verdad, esto ustedes lo van a ver más. Se les va a hacer más fácil comprender cuando lo vean, ¿ya? De maximización.
Ustedes sí empezaron el ciclo así como con cálculo, entonces sí empezaron con muchas cositas, ¿ya? Entonces, espero pues que las vayan chicos asimilando. Entonces, ¿cómo quedaría la primera derivada? Me está dando la utilidad marginal. Veo la utilidad marginal que me dice. ¿Cómo cambia la utilidad a medida que se incrementa una unidad más de producción de Q, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿cuánto me queda? 3.2 Q Menos 3.2 Q. más 19.2. Ya, ahora esto igualamos a 0. Entonces, Q va a ser igual a... A menos 19.2 Ya le cambio dividido. automáticamente el signo a los... ¿Ya? Ya, Porque te queda menos, menos. Entonces, bueno, le voy a dejar mejor para que nadie se confunda. Y esto va a ser igual a 6 positivo. a 6 unidades. ¿De qué era? Unidades al mes. Unidades, pongamos de... No les decía ahí unidades de... ¿De qué puede ser? Unidades del artículo X. Unidades del artículo X. X. ¿Ya? Entonces, para maximizar el nivel de producción, deben producirse ¿cuántas unidades? ¿Cuál va a ser el punto del punto de producción donde se alcanza el máximo ingreso? El 6. Ya, pero comprobemos a ver si esto es cierto con el criterio de la segunda derivada. Vamos bien. Ya, entonces tenemos que la derivada, la segunda derivada, la derivada de la utilidad marginal o de la tasa de cambio de la utilidad es igual a ¿cuánto? Derivemos esto. Esta es la utilidad, entonces voy a derivar esto. Es igual a menos 3.2 Q. Ay, no, perdón. Es No, solo queda menos 3.2. Déjenme, porfa, cambiar los colores un poquito para no perderme ya. Tenemos que la segunda derivada es igual a menos 3.2. Entonces, la segunda derivada, si la evaluamos en el punto 6, que es nuestro número crítico, va a ser mayor o igual a 0. ¿Qué es este? Menor economista. Y si es menor a 0, decimos que es un... Bueno, es una función decreciente. No. Y... No. Aquí está. Si evaluamos la segunda derivada Máximo. y tenemos que un máximo. llegar a 0, estamos hablando que es un máximo axo. Un máximo absoluto. Perfecto. Entonces, por lo tanto, con el criterio de la segunda, este es el criterio de la segunda derivada. Entonces, según este criterio, estamos hablando de un máximo absoluto, esto en términos de cálculo, pero si nosotros ya lo interpretamos, estamos hablando que en este punto 6 se encuentra la utilidad máxima. Entonces, la utilidad máxima se da cuando se produce 6 unidades de... con el criterio de la segunda derivada. Pero son 6 miles. Al mes. Miles de unidades al mes. ¿Ya? Miles unidades. Entonces, ¿cuál es la utilidad máxima? Entonces, para encontrar la utilidad máxima, vamos a reemplazar en la función de utilidad del 6 para encontrar. Entonces, ¿cuál era la utilidad? Era menos 1.6 por Q al cuadrado, Q es 6 al cuadrado. Ya hemos hecho estos ejercicios, ¿sí se dan cuenta? Pero ahorita estamos utilizando el criterio de la segunda derivada. Esto es lo que se le añade para determinar si ese punto es menor a 0 en el punto
siempre va a ser menor a 0. Recordemos que la segunda derivada es menos 3.2, por lo tanto, siempre va a tomar el valor, un valor negativo que es menor Negativo a 0. a 0. Ya, pero en ese punto 6 va a ser menor a 0, nos interesa solo en ese punto, va a ser menor a 0. Si produzco 6 miles de unidades, voy a encontrar la utilidad máxima. ¿Y cuánta es mi utilidad máxima? Tengo que reemplazar en la función de utilidad 6. Entonces, la función de utilidad es menos 1.6 por Q, en este caso 6 al cuadrado, más 19.2 por 6, reemplazo Q, y menos 40. Esto es igual a ¿cuánto, mis queridos estudiantes? Responsable del... 17,6. Perfecto, Vivi. 17,6 miles de Dólares. dólares. ¿Ya? Entonces, me regreso otra vez a la presentación. Ya no voy a parar haciendo en grafiquitas porque ya la hemos realizado. Aquí les traigo la grafiquita. Esta es la grafiquita de la función de utilidad de esta empresa. Nosotros, si ustedes las hacen, porfa, los invito a que ahorita la vayan haciendo en GeoGebra. Si ustedes hacen esta grafiquita, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya comprobaron que se comporta, chicos, de esta manera? Háganla y vean. No necesitan darle valores negativos ni nada. Basta que la hagan así, la definan. Vemos, si ustedes ven y hacen un zoom de la grafiquita en GeoGebra, vemos que en el punto 6 vamos a encontrar la máxima utilidad. Aquí para arreglar un poquito a la gráfica que me la robé del texto. Aquí va a ser la máxima utilidad. ¿Ya? En este punto 6. Aquí la pendiente va a ser igual ¿a cuánto? A 8, 0, 3. ¿En cuánto va a estar aquí esta pendiente? Chicos. 0. Exacto, ¿ya? La máxima utilidad es en 0 siempre. Y entonces yo lo que pondría aquí, cantidad en miles de dólares, lo que faltaría de arreglar bonito, así como les enseñaron en estadística, aquí puede ir, miles de dólares. Si fueran yogures, no son miles de dólares, es cantidad, en miles al mes. Siempre poner unidad, y acá poner miles de dólares. Y esta va a ser, perdónenme chicos un ratito, esto va a ser miles de dólares. Espérenme un momentito, por
Ya, mis queridos estudiantes, ¿ya hicieron la grafiquita? ¿Sí? Sí, Lice. Perfecto. ¿Salió lo mismo? Sí. Sí, profe. Perfecto, mis queridos estudiantes. Ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio que indica en qué nivel de producción el costo, en qué nivel de producción se minimiza el costo promedio por unidad. Aquí les da la función esta Q que es igual a CQ dividido para Q, o también nosotros la teníamos como así. ¿Ya? Es lo mismo realmente. ¿Se acuerdan que esto ya vimos? Simplemente el promedio es igual a dividir el costo que se tiene para el número de unidades que se producen. ¿No es cierto, chicos? Es como sus calificaciones. La calificación promedio se suma todas las calificaciones de ustedes, sus calificaciones totales, y se divide para el número total de estudiantes. ¿No es cierto? Es lo mismo aquí en el costo promedio, para saber el costo unitario. El costo promedio por unidad, perdón. ¿Ya, chicos, tienen alguna duda? Entonces vamos manos a la obra. A lo mejor ya alguien estuvo haciendo. ¿No? Ay, por cierto, una pausa, Adrián, cuéntame, ¿quiénes faltan ya de las firmas o ya está completo? Porque si no falta nadie, entonces ya me tendrías que enviar esa información hoy, por favor. Un minuto, Lice. Profe, ¿sí le puede regresar un poco a la diapositiva para... No copié bien la... Gracias. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Ya? Bueno, vamos. Después de este enunciado, ahí me dices, Adrián, por favor. Ya, entonces vamos con la segunda parte del ejercicio. La segunda parte dice que minimicemos el costo promedio. De hecho, ustedes ya hicieron un ejercicio de minimización de costos en su taller, ¿no es cierto? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, ¿ustedes me pueden dar a mí la clase? ¿Sí? ¿No? Yo el que me iba a dar, le iba a decir que si me explicaba esto, iba a dar medio punto, pero no quisieron. Perfecto. Son de las sorpresas. Bueno, vamos bien. Entendemos que el costo promedio es igual a dividir el costo total para Q. Recordemos que el costo promedio está en miles de dólares y que las cantidades están en miles de unidades, ¿ya? Entonces tenemos que si yo divido el costo, que es 0.4 Q más 3 más 40 dividido, a ver, perdónenme, 0, esperen, Al cuadrado, Lice. es 0.4 Q al cuadrado más 3Q más 40 dividido para Q, voy a tener mi costo promedio que va a ser igual a menos 0.4 Q más 3 y más 40. Ay, jóvenes, perdónenme un ratito. Vino el joven que me tiene que arreglar el internet. ¿Ya? Espérenme un ratitito. Porfa, termínenlo de hacer. ¿Ya? En este momento.
Ya, jóvenes. Ya. Entonces, aquí... Listen, ya están todas las firmas. Le envío después de clase. Ya no te preocupes, me envíes nomás para que hagas con tranquilidad, les dices bien los formatos, que no se hayan movido, para que los incorpores en el formato que yo te pasé. Ahí tendrás que incorporar, porfa, todo y que no se mueva nada. Hasta en la noche, porfa, me lo pasas, para que hagas, Ya. porque tú trabajas, Ok. ¿ya? Porfa. Ya. De paso que ya les queda, porque a lo mejor el siguiente ciclo también sea así, chicos. Ya. Vamos viendo. Me pongo la mascarilla un ratito y me ahogo. A ver, vamos viendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para minimizar el costo promedio? Derivar. Tenemos que derivar. Entonces, vamos a derivar. Miren, aquí, antes que nada, es importante hacer una aclaración para luego saber cómo interpretar. Esto estaba en miles, perdón. Esto está en miles de dólares, ¿ya? Y acá está en miles de unidades, ¿ya? Entonces los miles se anulan y esto me queda en dólares sobre unidades. ¿Ya, chicos? Dicen, disculpe que en el 40 no es sobre Q. Sobre Q. Ay, 40, perdónenme, chicos, ya me vinieron a ver y lo he dejado botando al cero. Ya, entonces yo tengo que sacar la primera derivada, pero tengo que considerar algo, que siempre el nivel de producción Q debe ser siempre mayor a 0. La producción nunca va a ser negativa ¿o qué? Menor a 0. Negativa o 0, perfecto. Entonces voy a poner aquí como una condición o un intervalo que sería que el nivel de producción Q sea igual a 0. Pónganlo ustedes en palabras, el nivel de producción tiene que ser mayor a 0 y ponen entre paréntesis Q mayor a 0. El nivel de producción debe ser mayor a 0, ¿ya? Entonces voy a sacar la primera derivada. Entonces, como me está pidiendo minimizar, ¿qué me interesa saber? ¿Qué es? ¿Un máximo o un mínimo absoluto? Un mínimo. Un mínimo. Y este mínimo con el criterio de la segunda derivada, este punto crítico, este número crítico con el criterio de la segunda derivada debe ser mayor o menor a 0 para ser un mínimo absoluto. Mayor, profe. Mayor a 0, es diferente. Si yo, por el criterio de la segunda derivada tiene que ser mayor a 0 para que yo pueda obtener un mínimo y menor a 0 en ese punto para que sea un máximo, ¿ya? Entonces vamos a derivar. Entonces, ¿cuánto me queda aquí, mis queridos estudiantes? Me queda 0.4 más, acá queda 0. Aquí queda ¿cuánto, chicos? 0.4. Aquí queda menos 40 sobre Q al cuadrado. por Q al cuadrado. 2, pero pongámoslo abajo. Q al cuadrado. ¿Ya? Esto, si yo lo factorizo un poquito para determinar los puntos. Ay, perdón. Entonces, esto me queda igual a 0.4Q al cuadrado menos 40 dividido para Q al cuadrado. O bueno, aquí primero se sacaría el mínimo, ¿ya? Entonces, si saco yo el mínimo, esto es muy fácil. ¿Sí lo entienden, chicos, lo que se hizo aquí? Sí, listo. Ya, perfecto, esto ya lo hago. Entonces, aquí saquemos factor común, o aquí también se lo podría dejar, no sería necesario. Este punto de aquí, como estamos poniendo un criterio que Q debe ser mayor a 0, entonces este punto de acá no nos interesa, pero sí lo que pudiese salir de arriba igualando a 0. Necesitamos saber ese número crítico.
Entonces, el número crítico, para saberlo, tenemos que igualar la expresión de arriba, el término de arriba, 0.4q al cuadrado menos 40 a 0. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? 0.4q al cuadrado va a ser igual a 40. Q al cuadrado va a ser igual a 40 dividido para 0.4. ¿Cuánto va a ser? 100. 100. Bien. Y si le saco la raíz cuadrada, 10. 10. entonces Q va a ser igual a 10. Por tanto, 10. este punto crítico, si es mayor a 0, si nos interesa este punto crítico. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar si es un mínimo absoluto? Según el criterio de la segunda derivada. Tengo que sacar la segunda derivada primero. Entonces, la segunda derivada es igual a... Esta de aquí está más fácil para mí. Derivar que este de acá, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál derivo? ¿Esta o esta? Si alguien quiere, hágalo por este medio, pero yo no lo voy a hacer, porque está feo. ¿Ya? Porque aquí habría que aplicar la regla de la regla del cociente, ¿no es cierto? Y esta es la misma expresión, solo que factorizada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Díganme algo, porfa. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Lisa. Vamos por la de acá. Entonces, lo de acá me queda 0 y lo de arriba me queda, ya el signo se queda positivo, me queda 80 dividido 80 Q al O cubo. al cubo. ya, para Q al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer según este criterio, chicos? Esta es la segunda derivada. ¿Qué me dice? Para que sea un mínimo. Para que sea un mínimo para que sea un mínimo debe ser mayor a 0. Mayor a 0. 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí es mayor a 0, profe. Ya veamos. Evaluemos en ese número crítico que sería 10. 80 dividido para... Yo lo pudiéramos ver dividido para 10 al cubo. ¿Cuánto me queda, chicos? 0.08. Entonces, si es, Sí es mayor a 0. es un mínimo. Absoluto. Perfecto, chicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Déjenme leerla nuevamente. ¿En qué nivel de producción se minimiza el costo promedio por unidad? Se minimiza cuando Q es igual a 0.08. 10. 10. Eso solamente era el criterio, creo que Gustavo, era el criterio este 0.08. Date cuenta, es el valor que toma la segunda derivada cuando se le evalúa en el punto crítico, y este criterio nos sirve para determinar si es que es un mínimo absoluto, ¿ya? Entonces, ¿qué punto minimiza el costo promedio? En el punto donde Q es igual a 10. ¿Ya? Luego, ¿qué nos pide el siguiente ejercicio? ¿En qué nivel de producción el costo promedio es igual al costo marginal? Vamos a hacer eso. Igualemos, chicos, y díganme cuánto les sale. Y aquí ya les manda el ejercicio esto, literal C. ¿Cuál es el nivel de producción en el que el costo marginal es igual al costo promedio, que estaba como A. ¿Ya? Entonces, ¿el costo marginal cuánto es? Es 0.8Q. Derivamos, hacemos la primera derivada.
más 3, que es Más 3. al costo promedio, que es igual a 0.4Q, más 3, más 40 dividido para Q. Entonces, si despejamos esto, indíquenme, jóvenes, cuánto les queda. Miren, el punto donde se minimiza el costo promedio en términos económicos siempre va a ser al punto donde el costo marginal sea igual al costo promedio. Con ese criterio, esto minimiza el costo promedio. Entonces, sin hacer el cálculo, ¿cuánto creen que deba salir aquí, mis queridos estudiantes? 10. Sí, 10.000 unidades. Arriba recordemos que son 10.000 unidades. Arriba recordemos que son 10.000 unidades. ¿Ya? Ya. ¿Pero ya lo comprobaron, jóvenes? ¿Y vieron que sale 10? Que es igual al nivel de producción donde se minimiza el costo promedio. Entonces, una forma de comprobar que estamos haciendo bien la minimización es igualando el costo marginal con el costo promedio, ¿ya? Si ustedes hacen en GeoGebra, perdón, ¿jóvenes me escuchan? No. Sí, Lisa. Sí, profe. Sí, Lisa. Ya me arreglaron el internet, entonces estoy ahorita con mi conexión probando. Espérenme un ratito para decirle gracias al joven. Hasta luego, chicos. Ya, jóvenes, ya tengo internet otra vez. Ojalá no se me vuelva a caer, porque se había dañado el poste abajo. Yo sí les dije y no me hacían caso. Ay. Vamos viendo. Entonces, chicos, si ustedes hacen la grafiquita, les tiene que haber quedado, hagan otra grafiquita donde hagan el costo marginal y otra grafiquita donde ustedes hagan el costo promedio. Y les debe quedar intersectada en el punto 10, ¿ya? Que es, si se dan cuenta en la grafiquita del costo promedio, nosotros obtenemos el mínimo absoluto, ¿ya? En 10. Y donde se intersecta el costo marginal al costo promedio, con el costo promedio, sin derivar, dense cuenta, obtenemos también ese punto óptimo que es 10. ¿Ya, chicos? ¿Ya hicieron la grafiquita? Ya les voy a pedir que me compartan. Si no, no hacen. Ya. Sí. ¿Ese punto cuánto se produce? Bueno, no es cuánto se produce. 10.000 unidades. Una cuestión, yo estaba viendo que cuando ustedes analizaban la gráfica de la proporción marginal al ahorro, que es la gráfica de la derivada del costo marginal, perdón, la gráfica de la derivada. Entonces, si ustedes están graficando la propensión marginal, que es la gráfica de derivada del ahorro, es decir, cómo cambia su ahorro entre el incremento del ingreso,
no me acuerdo más o menos cuál era la forma que tenía, era algo así. No significa que a medida que aumenta su ingreso, el ahorro aumenta. Esto fuera si ustedes nomás aquí estuvieran graficando la función general sin derivar. Esta gráfica, si ustedes hacen, esta es la propensión marginal al ahorro, este es su grafiquito. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta en una unidad el ingreso, el ahorro aumenta, pero cada vez en menor proporción, ¿ya? Chequen eso, porque yo vi que ustedes habían tomado en el análisis de caso, el análisis de caso de la propensión marginal, lo habían tomado la redacción del texto, que está bien, porque la idea era que ustedes hagan este ejercicio de reflexión y no solamente que siempre que ha sido cada caso se les he explicado yo, sino que ustedes ya con el conocimiento que tienen, ustedes ya pueden interpretar cualquier, y sí lo pueden hacer, solamente que en el momento que ustedes realizaron la interpretación de la gráfica, cuando lo pusieron en las palabras en el texto, habían omitido cosas a lo mejor por querer ponerlo de otra manera, y al hacer esa redacción y omitir esas palabras, lo que sucedió es que se fue de tono la interpretación, ya no estaban interpretando la propensión marginal, sino que estaban interpretando la simple gráfica del ingreso en función del ahorro, ya que es muy diferente, ¿ya? Entonces, esta grafiquita de aquí, retomando ya nuestro ejercicio, es una gráfica del costo marginal, es cómo varía ese aumento del costo ante el incremento de una unidad en la producción, el incremento de la producción, cómo es la variación del costo. No es lo mismo que aquí hago una grafiquita del costo y me dice cuál es el costo, de cuánto es el costo. Aquí es una gráfica de cómo varía el costo a determinado nivel de producción. Recordemos que es una gráfica de tasa de cambio. Eso nos expresa el costo marginal, ¿ya? Entonces, este punto de aquí es igual. ¿Les salió, chicos, esto? ¿Alguien me quisiera compartir su grafiquita? O les pido a todos que me comparten en este momento y tomo una foto. María José, ¿estás haciendo la mano? Ah, ya. Perfecto, muy bien, muy bien. Por eso, perfecto. Sí, por ejemplo, aquí hay que arreglar el Yulisa, porque no necesitas el eje de acá negativo, solo necesitas el eje de acá positivo. Entonces yo les enseñé en configuración, ajustar para que solo el eje de las X esté configurado para 0, desde 0 acá, porque eso de arriba no tiene ninguna interpretación. Lo de abajo, perdón. Perfecto, chicos. Muy bien, jóvenes. Ya me quedo tranquila de que sí van haciendo. Y sobre todo porque ahí en la gráfica van entendiendo. ¿Tienen alguna duda, mis queridos estudiantes? ¿Hasta aquí? ¿Sí les está gustando esta parte? Ni lo uno ni lo otro. Sí, listo. Sí, profe, sí está claro. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí vámonos con el tema de la contabilidad, que ustedes ayer estuvieron 2 horas prácticamente haciendo esto, ¿ya? Entonces, la concavidad es muy importante porque como ahorita nosotros vimos, utilizando el criterio de la concavidad, también nosotros podemos ver máximos y mínimos, ya con el criterio de la segunda derivada, ya lo vimos un poquito ahora con los máximos absolutos. Pero ahora vamos a ver, en economía se conoce cuando una función es cóncava hacia arriba. ¿Cómo se conoce? Y eso venía en su texto de Hausler. ¿Cómo también se dice cuando una función es cóncava hacia arriba? ¿Que es convexa? Convexa. También cuando en economía ustedes, ojalá no se olviden, chicos, cuando en economía también se les habla, porque eso se utiliza mucho en micro, de las funciones convexas y eso, ¿ya? Entonces, cuando una función es cóncava hacia arriba, también es convexa, y cuando es cóncava hacia abajo, se dice cóncava hacia abajo, ¿ya? Entonces, en este capítulo, nosotros, el objetivo de analizar la concavidad es para ver cómo se comportan las pendientes, ya, si incrementan, si disminuyen, porque esto nos permite a nosotros determinar a lo mejor máximos y mínimos. O si me refiero a máximos y mínimos, me permite encontrar máximos en utilidad, minimización de costos y otras cosas más que pueden haber, ¿ya? Pero ustedes también se necesita a la par saber más economía. Entonces, nosotros ya hemos visto algunos conceptos de economía, ustedes también en Introducción a Economía han visto, pero ustedes me dirán, en el libro vienen más cosas, sí, pero con calma. Ustedes en algún momento
Ya cuando vean también esos conceptos y se introduzcan más en el mundo de la economía, ustedes van a poder aplicar lo que están viendo ahorita conmigo en eso y se les va a hacer fácil entender, esperaría. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos la grafiquita que nos permite entender cómo se comporta la producción de un trabajador de horas después de llegar a su trabajo. Y se acuerdan que yo en algún momento les explicaba yo les explicaba un poquito cuando se incrementaba el número de trabajo, que era lo que pasaba, que al final se comienzan a estorbar y ya la producción no crece, sino que se termina convirtiendo en rendimientos decrecientes, ¿ya? Es lo mismo que pasa a lo mejor con ustedes, que llegan a un punto en que abusan, suponiendo que estén excedidos en estudio, va a llegar un punto que si ustedes le dedican más horas al estudio, demasiadas horas al estudio y dejan de dormir, van a dejar de ser productivos. Y eso es lo mismo lo que le pasa a un trabajador. A la medida que va incrementando el número de horas que le dedica en el día, su trabajo va siendo más productivo, se concentra más, tiene un mejor conocimiento del tema, pero va a llegar un punto que ya pasa que se va a ir cansando, que ya no se va a poder concentrar de la misma manera. Entonces, la productividad o la producción o el número de trabajo que haga va a ir disminuyendo. Esto es lo que pasa en esta grafiquita. Mira, al principio como que hasta que se le quita la pereza, que revisa el correo, su trabajo pues va creciendo, pero no tan significativamente. Pero llega un momento de que va a aumentar significativamente su trabajo. El punto máximo donde incrementa su trabajo se conoce como el punto de máxima eficiencia y es a partir de ahí donde se presenta el punto de rendimientos decrecientes. Esta es la máxima pendiente que tenemos, ¿ya? Que puede tener. Si se dan cuenta cómo va aumentando la pendiente, la inclinación. Aquí. Y de aquí, a partir de este momento donde ya alcanzó su punto de máxima eficiencia, va a empezar a decrecer su productividad, entonces empieza a disminuir. Entonces podemos ver cómo las pendientes se van comportando a la izquierda, ya a la derecha de ese punto, ¿ya? Esto es como una introducción general para el tema de la productividad. Esta es la función de la tasa de producción, o sea, sería la derivada de la producción en relación al trabajo, al número de horas que le dedica al trabajo. Entonces, estas rectas tangentes nos permite ver cómo se comporta luego de ese punto de máxima eficiencia y después de ese punto de máxima eficiencia. Vemos que por la izquierda decrece y por la derecha la pendiente decrece, chicos. ¿Qué pasa entonces aquí? A medida que aumenta el trabajo, ¿qué pasa aquí? Creciendo. La pendiente aumenta. Y aquí, a medida que aumenta el trabajo, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Aumenta o decrece? Decrece. Decrece. Perfecto. Decrece hasta llegar a un punto de equilibrio, que viene a ser cuando la pendiente es cero. No, de hecho no sabríamos si aquí habría, solamente aquí estamos analizando, ¿ya? Pero En el supuesto de que llegue a ser cero sería eso. sí, muy bien, Adrián, sí, en el caso, y aquí ya tendríamos, si se hace para abajito, tendríamos una concavidad, ¿no es cierto? Pero está muy bien tu análisis. Entonces vamos a ver qué nos dice la concavidad. Ya hemos explicado y ya me gusta esto, las definiciones formales, pues son las definiciones formales, ¿ya? Tenemos que si una función es derivable en el intervalo x menor a b y mayor a a, entonces la gráfica de f puede presentarse dos tipos de concavidad, la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo. ¿Cuándo se habla que es cóncava hacia arriba? Este es el caso cuando hablamos de concavidad hacia arriba, es decir, como que si dejamos que se nos llene algo. Y de concavidad hacia abajo es como que, aquí mismo en el texto decía, como que dejamos que el agua corra por los lados, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso de concavidad hacia arriba, y de concavidad hacia abajo. Entonces, es cóncava hacia arriba si f' es creciente en ese intervalo. Y se habla que es cóncava hacia abajo si la derivada es decreciente en ese intervalo. ¿Ya? Estos tienen que aprendérselos un poquito. Espero que ayer hayan podido aprovechar mucho su tiempo. Entonces, aquí tenemos otro grafiquito. Aquí está, que es cóncava hacia arriba, una gráfica que presenta concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo.
Aquí el agua se acumula, por decirlo así. Y por acá, si ustedes echaran agua, ¿qué es lo que pasaría? El agua corre, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? La pendiente es positiva. ¿Qué pasa? La pendiente es cero, lo que nos decía aquí Adrián. En este caso, de aquí y de acá tenemos pendientes ceros, como teníamos en los mínimos y en los máximos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba por la izquierda de este punto donde se presenta la concavidad hacia arriba? La pendiente es negativa, acá tenemos pendiente positiva. Y acá, en la concavidad hacia abajo, tenemos pendiente positiva y la pendiente es negativa. Cuando es la pendiente, cuando tenemos una concavidad hacia arriba, la pendiente de la tangente aumenta. Y acá ocurre todo lo contrario. Algo muy interesante es que no debemos confundir la concavidad con crecimiento o decrecimiento. Aquí tenemos los ejemplos de cada una de estas curvas presenta una concavidad hacia arriba, ¿ya? Miren, aquí nosotros tenemos una curva que tiene una concavidad hacia arriba que tiene pendiente creciente. Pero miren esta forma que tiene. Esta también tiene pendiente creciente. Y esta de aquí tiene pendiente creciente. Y en ambos casos, en estos tres tipos de casos, ¿qué es lo que pasa? ¿La pendiente es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. La concavidad nos permite ver cómo se comportan las pendientes, ¿ya? Recordemos eso. Entonces, por ejemplo, en esta grafiquita de aquí, que tenemos que es cóncava hacia arriba, aquí tenemos lo siguiente, que la primera derivada de x, ¿qué va a ser aquí? ¿Mayor o menor a 0? Viendo la gráfica. Mayor a 0. Perfecto, es mayor a 0. Por lo tanto, para que tenga esta forma, la segunda derivada, ¿qué creen que tendrá que ser? ¿Mayor a? ¿A qué? A 0. A 0. Perfecto. En esta funcioncita de acá, ¿qué tenemos? La primera derivada es mayor o menor a 0. De esta gráfica. Menor a 0. Y la segunda derivada tendrá que ser positiva. Es decir, mayor a 0, porque las pendientes, para que hablar de concavidad positiva, A la pendiente tiene que ser pues, mayor a 0. Ahí. tiene que ser muy bien, mayor a 0, porque estamos viendo cómo se comportan las pendientes. Por eso utilizamos aquí también el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Ahora vamos a ver otras grafiquitas. Entonces no hay que confundir concavidad con crecimiento de crecimiento, ¿ya? Porque ya les estoy mostrando aquí diferentes casos en los que las gráficas ha decrecido o ha crecido, pero sin embargo sigue mostrando una concavidad hacia arriba. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos curvas que son cóncavas hacia abajo. ¿Qué significa que son cóncavas hacia abajo? Que su pendiente cada vez va disminuyendo, va decreciendo. Entonces, en este caso, de aquí, ¿cómo se va a comportar la primera derivada? ¿Mayor a 0 o menor a 0? Menor, menor. Ser mayor, profe. Mayor a 0. Cero. ¿Y aquí? ¿En cuántos? Perdón. Aquí, ¿cómo creen que se comporte la segunda derivada? ¿Mayor o Menor menor? a 0. Menor a 0. Perfecto. ¿Y aquí, chicos, cómo ven? ¿La primera derivada va a ser mayor o menor? Menor a Menor. 0. 0 y la Y segunda. la segunda también. Mayor. También menor. Perfecto. Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, ya viendo. Entonces, no se confundan concavidad con que una función decrece o decrece. ¿Qué nos permite ver? El criterio de la primera derivada nos permite ver su crecimiento o decrecimiento, mientras la segunda derivada nos permite ver cómo se comporta su pendiente. Si crece o disminuye. Para que sea cóncava hacia arriba, su pendiente debe ser creciente o decreciente. Creciente. Y para que sea cóncava hacia abajo, debe ser creciente o decreciente. Decreciente. Perfecto. Ahora vamos a ver unos pasitos
que nos permiten determinar los intervalos de concavidad usando la segunda derivada. Lo primero que tenemos que hacer es parecido a lo que ya hemos realizado. Debemos encontrar todos los valores de x para los cuales la segunda derivada es igual a 0 y también no está definida. Y marcamos estos valores en la recta numérica. Esto va a dividir la recta en un número de intervalos abiertos. Y segundo, vamos a elegir un número de prueba como ya lo habíamos hecho y vamos a evaluar ese número de prueba en la segunda derivada. Cuando ese número de prueba en la segunda derivada sea mayor a 0, estamos hablando de una concavidad hacia arriba en el intervalo determinado. Pero si esa evaluación de ese punto C en la segunda derivada es menor a 0, hablamos de concavidad hacia Abajo. Perfecto, chicos. ¿Tienen alguna duda? Yo me imagino que con lo que leyeron, así, si hicieron su resumen, ahorita lo entienden perfecto. ¿O no? Yo, bueno, esperaría, chicos. Va, entonces, vamos a hacer este ejercicio. Determine los intervalos de diferente concavidad para la función f de x es igual a 2x a la sexta menos 5x a la cuarta menos 7x menos 3. ¿Ya? Vamos a ir haciendo. Entonces tengo 2x a la sexta menos 5x a la cuarta menos 7x menos 3. Entonces, primero voy a sacar la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? 12. 12x a la quinta. Muy bien. Menos 5, 20x al cubo menos 7. Ahora la segunda derivada, que es igual, 12 por 5 es igual a 60x a la cuarta menos 60. 60x al cuadrado. Factoricemos un poquito y me queda, el mínimo sería 60x al cuadrado, el factor común, perdón, que sería igual a x al cuadrado menos 1. Esta es una diferencia de cuadrados que se puede descomponer de la siguiente manera. X más 1 por x menos 1. ¿Ok? Entonces aquí voy a determinar los puntos críticos, los números críticos donde f es continua, donde f, perdón, es igual a 0, donde la segunda derivada es igual a 0. Eso necesito saber. ¿En qué punto se hace? ¿En qué punto se hace? 1 y menos 1. Sí, perfecto. Pongámoslo diferente. X es igual a 1 y X es igual a menos 1. Y también, ¿qué más? Falta otro puntito más. Y cuando X es igual a, el X cuadrado, cuando X es igual a 0. Y cuando X es igual a 0, el punto este, y cuando X cuadrado es igual a 0, quedaría X es igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos tres números críticos. Entonces hay que evaluarlos estos números críticos, ¿ya? Previo vamos a hacer nuestra representación gráfica. Esto no es la gráfica, es una representación gráfica de los números críticos. ¿Y aquí qué tengo? Tengo mi cerito, aquí tengo mi 1 y acá tengo mi menos 1, ¿ya? Entonces, voy a generar los intervalos. ¿Qué intervalos tengo? El primero, que es x menor a menos 1, el otro intervalo, que es x menor a 0 y mayor a menos 1, el otro intervalo, que es x menor a 1 y mayor a 0, y el otro intervalo donde x es mayor a 1. Voy a tomar unos números de prueba. Estamos haciendo el procedimiento. Entonces voy a tomar el número de prueba menos 2, el menos 1 medio, el 1 mediecito y el 5. Entonces voy a determinar el signo. Si yo reemplazo en la segunda derivada menos 2, ¿cuánto me va a dar de valor? Reemplacen para que le hagan la prueba.
720. Esto reemplazamos en la segunda derivada y va a dar 720. Por tanto, el signo es positivo. ¿Ya? Y si el signo de la segunda derivada evaluada en ese punto es positivo, es mayor a 0, Cóncava hacia arriba. de una concavidad hacia Arriba. cóncava hacia arriba. ¿Está claro, chicos, esto? Es lo mismo, pero con el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces acá, si yo evalúo, puedo ir poniendo aquí el signo de F' en el punto C que evalué. ¿Aquí qué signo salió? Positivo, entonces ponemos más. Entonces esto va a ser positivo. Entonces vamos a poner aquí tipo de concavidad. Si tenemos una concavidad hacia arriba, ¿está bien que sea así? Perfecto, entonces es el tipo de concavidad representado en la grafiquita. Entonces vamos viendo cuando le evalúo a la segunda derivada en el punto menos 1/2, va a ser igual a menos 45 cuartos. Esto es un signo negativo, por tanto la segunda derivada en el punto menos 1/2 es menor a 0. Cero. Cero. Por lo tanto va a tener menos, y este tipo de concavidad. Entonces voy a ver en el punto 1/2, voy a tener el valor menos 45 cuartos. ¿Esto le sale? Negativo sale. Sigue Sale siendo negativo. a 0 y tenemos que sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces tenemos menos y la concavidad hacia abajo. Luego tenemos la segunda derivada en el punto, ¿qué punto es? 5. ¿Cuánto sale? Evaluamos la función en la segunda derivada, no en la primera, no en la función original, y eso me sale 36.000. El signo es positivo, por lo tanto, la segunda derivada en el punto 5 es mayor a 0, por lo tanto, hablamos de una concavidad hacia arriba. Entonces vamos a tener aquí más. Y la ay, perdónenme chicos, he estado haciendo las grafiquitas al revés, ¿sí se dan cuenta? Me emocioné la explicación y aquí estas grafiquitas, déjenme borrarlas. Están las grafiquitas mal. Sigo haciendo las cóncavas hacia arriba. Entonces, vamos arreglando las grafiquitas. Entonces, si la concavidad es hacia abajo en el segundo número crítico, tenemos esta representación. En el tercer número crítico también tenemos hacia abajo. Y en el último número punto crítico es hacia arriba. Entonces, este es el tipo de concavidad que vamos a tener. Y este es el signo de la segunda derivada, chicos. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí. Perfecto. Hagan la grafiquita de la función original. Háganla en GeoGebra, por favor. ¿Ya? Pónganla la función original y váyanla haciendo. Tienen que llegar a una gráfica parecida a esta.
Entonces, teníamos que en el punto... Entonces, tenemos una concavidad en los 3 puntos. En este punto menos 1, ¿cuánto vale la función en el punto menos 1? Reemplacen en la función original, ¿vale? 13. En el punto 0 la función vale menos 3 y en el punto 1 la función vale 1. Esta es la grafiquita que vamos a tener. Aquí va a ser cóncava hacia arriba en este punto de aquí. Aquí tenemos una concavidad hacia abajo y de aquí hasta acá otra concavidad hacia abajo. Esta es la grafiquita que nosotros tenemos, chicos. No sé si les salió la misma. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en estos puntitos de aquí hay que identificarlos. El punto del menos 1 al punto 0 y al punto 1 que nos salieron nuestros números críticos y les pongo el valor que toma la función en ese punto. En este caso, menos 13, acá 0, menos 3 y aquí 1 y menos 1. Y muestro concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo y concavidad hacia abajo de este lado de acá. Está pintadito si ustedes lo pueden observar. Concavidad hacia arriba. Ay. Concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo y concavidad hacia abajo también de esta parte de aquí, chicos. Ok, chicos, vamos a ver ahora los puntos de inflexión, ¿ya? Que también es muy importante ver y definir qué es un punto de inflexión, ¿ya? Un punto de la gráfica de una función f, donde la concavidad cambia, se llama punto de inflexión de f, ¿ya? En ese punto, la gráfica no va a ser cóncava ni hacia arriba, ni cóncava hacia abajo, ¿ya? Entonces, en ese caso, la segunda derivada no va a ser ni positiva ni negativa. Entonces, la derivada más bien en ese punto va a ser 0 o no va a existir en ese punto de ahí, ¿ya? Entonces, estos son los puntos de inflexión, ¿ya? ¿Cuáles son el procedimiento para determinar los puntos de inflexión de una función? Primero que tenemos que determinar los puntos de la segunda, en la segunda derivada donde la función es igual a 0 y no es continua. Y el paso 2 es que tenemos que buscar un número en los números hallados anteriormente y vamos a determinar cuál es el signo a la izquierda y a la derecha de ese puntito, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ir haciendo con un ejercicio. Aquí lo que nos dice la definición, si la segunda derivada es mayor a 0, en un lado de x donde es igual a c, y la segunda derivada es menor a 0 en el otro lado, entonces tenemos un punto de inflexión. Si a ambos lados de la derivada tenemos que se presenta de la segunda derivada un signo positivo, un signo mayor a 0, ¿vamos a tener punto de inflexión, sí o no? ¿Sí, chicos, o no? Si a los dos lados no. Exacto, no va a haber. Tiene que haber cambiado la concavidad de un punto a otro para decir que tenemos un punto de inflexión. Aquí. ¿Cuáles son los puntos de inflexión aquí, en esta grafiquita anterior? Punto menos 1, profe. ¿Dónde cambia, chicos, la concavidad? En el punto menos 1. En este punto la concavidad pasa de ser hacia arriba, pasa de ser hacia abajo. ¿Ya? Y en el 1. Y en este puntito de acá también cambia la concavidad. ¿Ya? Cóncava hacia.
Ya, ahí está cambiando. Entonces, en esta gráfica se puede observar que en el punto X igual a menos 1, ¿qué es lo que pasa? La concavidad cambia de ser hacia arriba hacia abajo, en este punto. Y en el punto X igual a 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Estará bien este de cóncava hacia abajo? Esto de aquí, chicos, que ha estado en el texto, ¿cómo lo ven? Es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Entonces, en este punto de aquí, 1, también pasa la concavidad de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia... Arriba. Ya. Aquí cambia de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Arriba. Entonces, el punto menos 1 y menos 13 y el punto 1, 1 son puntos de inflexión de la gráfica F. Si se dan cuenta, en el punto 0 es un punto de inflexión. No. No, porque la gráfica, ¿qué es lo que nos decía la gráfica? Que aquí es cóncava hacia abajo y de aquí a acá también sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces, se presenta concavidad hacia abajo y concavidad hacia abajo. ¿Se acuerdan lo que hicimos? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, Liz. Sí, Cóncava profe. hacia abajo, cóncava hacia abajo y aquí cóncava hacia arriba. Entonces aquí no hay punto de inflexión porque la concavidad no cambia, pero de aquí a acá que cambia la concavidad, sí hay punto de inflexión y aquí también hay punto de inflexión. ¿Estamos bien? Yo ni me he dado cuenta que ahí estaba mal ese concavidad hacia arriba y el texto mismo lo tiene así y yo realmente no me di cuenta cuando lo puse. Entonces, el procedimiento para encontrar la concavidad es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Si nosotros analizamos el signo a la derecha y a la izquierda de un punto y determinamos que la concavidad cambia o esos signos son diferentes, podemos determinar que hablamos de un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. En cada caso encuentre los puntos de inflexión de la función dada, ¿ya? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos un punto de inflexión. Vamos a buscar. Para el literal A tenemos la función f de x es igual a 3x a la quinta menos 5x a la cuarta menos 1. Primero saquemos la primera derivadita. ¿Cuánto es la primera derivada? 15x al cuadrado. 15x a la 5. Esto es un 5. Perdón, a la cuarta. Menos 5 por 4. 20. 20x 20x al cubo. Al cubo. La segunda derivada es igual a 15 por 4. 60. 30x menos. Menos 60x cuadrado. Ya, saquemos el factor común que sería 60x al cuadrado y me queda x menos. Menos. Perfecto. Entonces, si yo igualo x al cuadrado va a ser igual a 0. Si le saco la raíz queda igual a 0. Entonces tengo un número crítico donde x es igual a 0. Y el siguiente número crítico va a ser x igual a 1. 1. Entonces, estos son los números críticos. ¿Estamos haciendo lo que dice el procedimiento? Sí. Luego, tengo que estos dos números críticos, la función aquí va a ser continua para toda x. ¿Sí o no? No hay puntos de discontinuidad. ¿Qué nos dice el procedimiento? Busquemos donde la segunda derivada se hace 0 y en los puntos donde la función no es continua.
Pero no hay puntos donde la función no es continua, porque la función es continua para toda X. Si hubiera un punto de descontinuidad, lo buscamos y lo incorporamos para evaluarlo, ¿ya? Porque ahí no se puede dar un punto de inflexión, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestra pequeña grafiquita. Tenemos dos puntos, el punto 0 y el punto 1. Aquí se ponía el signo de la segunda derivada, evaluada en el punto C, y aquí poníamos la concavidad o el tipo. El tipo de concavidad. Luego vamos viendo los intervalos. Los intervalos es que X es menor a 0, X es menor a 1 y mayor a 0. Tenemos este intervalo, ya lo pusimos, este intervalo de acá, miren, este es el intervalo X menor a 0, el intervalo de acá es el intervalo menor a 1 y mayor a 0, y el intervalo de acá donde X es mayor a 1. Vamos a evaluar en los puntos menos 1. Aquí en este intervalo vamos a evaluar en el punto 1 medio o 0,5 y aquí vamos a evaluar en el punto 2. Vamos a ir viendo ya el signo. La función, la derivada, la segunda derivada en el punto menos 1 es igual a menos 120. La derivada en el punto 1 medio, ¿cuánto le sale, chicos? ¿Y cuánto le sale la derivada en el punto 2? Para aquí poner el signo. Entonces, yo quiero averiguar la concavidad y si el punto 0 y en el punto 1 hay inflexión. Son puntos de inflexión, ¿ya? Entonces, veamos, chicos. ¿Cuánto sale aquí en la segunda derivada? 60. ¿Cuánto sale? Menos 15 medios. Perfecto. ¿Y acá cuánto sale? ¿Cuánto sale? 240. 40. 240. Ya. El signo es negativo. Dicen 200. 200. Negativo. 240. Gracias. El signo es positivo. Entonces, podemos completar aquí. Entonces, si el signo es negativo, aquí sería negativo, negativo, y acá el signo positivo. Si es negativo, tenemos una concavidad hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Acá también, ay, mire, se fue. Concavidad hacia abajo, concavidad hacia abajo, y aquí una concavidad hacia arriba. Por lo tanto, 0 es un punto de inflexión. Ay, No. no hay inflexión aquí en 0. Y acá, ay, perdón, se me salió. No hay inflexión. Y el punto 1, podemos analizar Sí. aquí la Ahí concavidad. sí. Ahí sí. Hay inflexión. Entonces, el punto menos 1, pongámosle punto de inflexión. Si hacemos un análisis de la segunda derivada que tenemos, f' evaluada en el punto menos 1 es menor a 0, f' evaluada en el punto menos 1 es menor a, perdón, en el punto 1 medio es menor a 0 y f' evaluada en el punto 2 es mayor a 0. Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos? F' en el punto menos 1 es menor a 0
f' en el punto 1 medio es menor a 0, y aquí voy a poner f' en el punto 2 es mayor a 0. Entonces decíamos que si a la derecha y a la izquierda del punto crítico, del número crítico, la derivada, perdón, el valor en la segunda derivada no cambia, es menor o es mayor, en este caso es menor, no es un punto de inflexión. Pero si a la derecha y a la izquierda de la función evaluada en la segunda derivada, en ese punto número crítico, el signo cambia a la izquierda o cambia a la derecha, estamos hablando que sí es un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí. Claro esto, ¿no es cierto? Es muy clarito, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio más, creo que con ese terminaríamos la clase. Nos falta solamente una aplicación que creo que mañana la vamos a hacer. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a determinar los mismos. Entonces, g de x es igual a x a la 1/3. Antes que nada, voy a mostrarles la grafiquita, ¿ya, chicos? Antes de pasar al ejercicio. Esta es la grafiquita, mis queridos estudiantes. Si nosotros hacemos la grafiquita, podemos observar lo siguiente, ¿ya? Que solo el punto 1 menos 3 es un punto de inflexión, porque aquí cambia la concavidad, ¿ya? Cambia la concavidad, ¿ya? De hacia abajo y hacia arriba. En el punto 1, donde la función vale, si ustedes evalúan aquí el punto 1, la función va a valer ¿cuánto? Menos 3. Es el punto Y, ¿ya? Entonces vamos a tener esto. Y se ve claramente que este sí es un punto de inflexión. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio ya para terminar. Entonces tenemos primero que sacar la primera derivada, que va a ser igual a ¿cuánto? 1/3 por x elevado a la 1/3 menos 1. ¿Que cuánto queda eso, mis queridos estudiantes? Menos 2 Menos 2/3. Ya, y si sacamos la segunda derivada, ¿ya cuánto me da el resultado? Menos 2/3 por menos 1/3, queda igual a menos 2/9 por x elevado a la menos 2/3 menos 1, que me da igual x a la menos 5/3. Ay, Dios. Entonces, ¿aquí qué es lo que va a pasar? X va a ser igual a ¿qué? A 0, profe. ¿Seguro? Miren, aquí lo que va a pasar que esta funcioncita de aquí nunca se va a hacer 0, ¿no es cierto? Y que también no va a estar definida cuando x es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando x es... A ver, para la segunda derivada de este criterio, ¿qué tenemos que buscar? Dos cosas, los puntos donde x va a ser igual a 0, ¿ya? En este caso, nunca va a ser 0. 0. Y el segundo caso que tenemos que buscar, los puntos donde f no es, los puntos donde la segunda derivada no es continua. ¿En qué punto la segunda derivada no es continua? Profe, ¿Sí? la compañera María José Naula dice que sí le puede aceptar porque se le ha ido la luz. Ya, perfecto. Ya. Ya la acepté. ¿En qué puntos x no es continua? Gracias. ¿Qué pasa si ustedes elevan 0 a la menos 5/3? Háganlo en la calculadora. ¿Y qué les pasa?
Entonces tenemos dos conclusiones. Determinar. Sí. Nunca es 0, pero se da, pero no existe. G de X, pero no existe. Cuando X es igual a 0. ¿Ya? Entonces, el único punto donde yo voy a evaluar los números críticos son aquellos donde se me hace 0 la segunda derivada o la derivada no existe. Entonces, el único punto que voy a evaluar es 0. Entonces, tengo dos intervalos donde X es menor a 0 y X es mayor a 0. ¿Qué punto puedo tomar? Menos 1 y 1. Entonces, en la función f', si yo lo evalúo en menos 1, ¿cuánto me queda, chicos? Uy, lo que hice mal. ¿Cuánto me queda, chicos? Y yo evalúo aquí. Pongo menos 1. ¿Cuánto me queda? Al menos 1 lo elevo a la menos 5 tercios y lo multiplico por menos 2 novenos. Queda menos 2 novenos. Es igual a Menos 2. 0.1111. Entonces, por lo tanto, tenemos Novenos. negativo. ¿Sí? Sí, pero negativo es. Déjenme hacerlo yo. Cuando es menos 1 es positivo. Menos 2 novenos multiplicado por menos 1 elevado a la menos 5 tercios. Me queda a mí 2 novenos positivo. Es positivo el signo, ¿ya? 2 novenos, por tanto, el signo es positivo, ¿ya? Y si el signo es positivo, aquí sería, ¿qué tipo de concavidad estoy hablando? Concavidad hacia arriba, ¿ya? La segunda derivada evaluada en el punto menos 1 es mayor a 0. Entonces, primero ya determiné que es una concavidad. Si esto se comporta de forma diferente, es decir, la segunda derivada evaluada en el punto 1 es menor a 0, es decir, tenemos una concavidad hacia abajo, podríamos hablar que 0 es un punto de inflexión. Revisemos. Entonces, f evaluada en 1, ¿cuánto es? Menos 2 novenos. Menos 2 novenos. Si queda menos 2 novenos, que es igual a tener un signo negativo. Por lo tanto, si hablamos de un signo negativo, hablamos de una concavidad hacia arriba y la derivada, la pendiente de la derivada sería punto 1 0. Entonces, es una concavidad hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si evaluamos la pendiente en este punto crítico, en este número crítico, tenemos que el signo de la segunda derivada por la izquierda es mayor y por la derecha es menor, por tanto 0 es un punto de inflexión, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Perfecto, y esto es todo. Si se dan cuenta es lo mismo que hemos utilizado, pero ahorita estamos aplicando el criterio de la segunda derivada. Si hacemos la grafiquita, tenemos esto. En el punto 0 pasamos de una concavidad hacia arriba hacia una concavidad hacia abajo. Por tanto, entonces la respuesta final tendría que ser en este sentido. Ustedes hacer la grafiquita y ponerla aquí, indicando el punto 0, ¿cuánto es el valor que toma 0 en la función? La función es igual a x a la 1 tercio. Si 0 está elevado a la 1 tercio, ¿cuánto es igual?
a 0. Entonces, Cero mismo. 0, recordemos que 0, el valor X, que es 0, es el número crítico. Y el punto ya conformado por su valor de X y Y, es el punto crítico o el punto 0, 0. Es un punto de inflexión. Era G de X, discúlpenme, aquí habría que arreglar todo a G de X. Yo le he puesto F, pero es G. G, todo es G, mis queridos estudiantes, ¿ya? Entonces a ustedes les va a salir una grafiquita como esta. Y yo creo, chicos, que ya me he pasado 5 minutos. Yo creo que aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen clases ahorita? Ya, algo adicional para decirles que siempre una función solamente va a tener puntos de inflexión en los puntos donde es continua. Ya, chicos, en los puntos donde no hay continuidad, no se puede hablar de una función de un punto de inflexión. Miren, aquí tenemos unos puntitos, ¿cómo es? Unos ejemplitos, chicos. Entonces, ¿qué me dicen ustedes de lo anterior que nosotros hicimos del grafiquito anterior? Bueno, chicos, ya los dejo para la siguiente clase. Les pido, porfa, que revisen esto de aquí. Mañana revisamos esto y hacemos unos ejercicios más. Yo creo que mañana sí vamos a tener la primera hora, chicos, de clase. Todavía nos faltó un poquito más. Ya mañana sí nos vamos a ver. ¿Ya, jóvenes? Entonces mañana nos conversamos a las 8, chicos, de la mañana, por favor, ¿ya? Para terminar de ver esto y vengan revisando un poquito de los puntos de inflexión. ¿Y a qué se refiere esto de aquí, por favor, ya? Sí, profe. Ya le hice. Ya. Revisemos. Esta grafiquita, bueno, para terminar nomás aquí. Esta grafiquita de aquí, este punto de aquí, a pesar de que no fue continuo, pero en la segunda derivada, si ustedes evalúan aquí el 0, elevado a la 1/3 sí va a ser continuo, por tanto es un punto de inflexión. Pero si nosotros evaluamos en un punto crítico donde no es continuo en la función, hablamos de que no puede ser un punto de inflexión. Entonces repasen estos conceptos, ¿ya? Una función solo puede ser continua, solo puede tener un punto de inflexión cuando sea continua. ¿Tienen ahorita clase, Adrián? Adrián, Creo que Lisa se fue, Liz, el compañero. ¿Qué ¿ya día tienen periodo? clases ustedes ahorita? María José, Mande. ¿tienen clases ahorita? Técnicas de expresión oral y escrita, Lisa. ¿Y si tienen ahorita mismo técnicas? No nos ha dicho nada, Lisa. O sea, pero sí tienen clases o no, porque sería mejor, preferible que si pudiésemos terminar, me regalen una media horita para terminar. Profe, tenemos prueba la siguiente. Quisiéramos repasar un poquito para dar la prueba. Ah, pero ahorita no tienen clases estas 2 horas. Y no sé, chicos, si me pueden dar